Y ahora sí, vamos de lleno, con la materia dura, porque hoy está con nosotros el señor, nuestro querido amigo, que vino a hablar un poco de economía y justamente esta semana, por suerte, y la semana pasada no renunció ningún ministro, no hubo ningún anuncio de esa importancia o de esa índole. Pero sí habló Cristina, y habló duro y parejo. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida y las buenas tardes a nuestro compañero, el señor Kevin Castillo. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Bien. no renunció ningún funcionario, pero No. hoy se me va Enzo Fernández de River, así que bueno, más o menos, pero para mí pará, es más o menos lo O sea mismo. que Así este que es bostero está contento, Pero 18 palos puede ser. Sí, excelente. Parece. Che, está vendiendo Requeré, Excelentemente. Sí. Sí. Se va, pero dejando un buen número. Sí, Claro. sí. Y un par de goles lindos también. Además, También, ¿no? además. Pero bueno, lo que nos importa igual es el discurso de Cristina sobre economía. Antes que eso, ¿no? Sí. Te pregunté, ¿cómo pasaste el fin de largo? Intentando descansar, pero bueno, Bien. ya el lunes tuvimos el discurso, así que bueno, Claro, ahí no, estábamos no, pendientes. este país no te da descanso. Hay cosas- No. Y bueno, y después la semana te pasa factura por Dale. la dinámica Sí. semanal laboral. Después te pasa. quiero preguntar algo en torno sobre eso, ¿no? Pero Bien. bueno, vamos con lo primero, que fue el discurso de la vicepresidenta. Bueno, primero que nada, fue un discurso muy interesante con muchas definiciones políticas y económicas, como nos tiene acostumbrado Cristina. La verdad que fue bastante interesante analizarlo y escucharlo. Extrañamente, o en realidad no es tan sorpresivo, pero hace un diagnóstico similar al que venimos haciendo en esta columna sobre cuál es el problema central de la Argentina. Para ¿no? mí te escucho a vos, Sí. Tengo entendido eso. Ojalá. Pero ella mencionó en un momento de su discurso, el principal problema en la Argentina es la inflación. Que es algo a lo que no estábamos tan acostumbrados años atrás, digamos. Sí. Claro, Hoy, sí. con nombre y apellido, Cristina dice, el principal problema o el principal obstáculo que tiene nuestro país hoy en materia de desarrollo y crecimiento es la inflación, que es un poco de lo que veníamos hablando nosotros en la columna, desde el observatorio también. De hecho, en el observatorio estuvimos redactando, escribiendo un programa de estabilización que hoy se los voy a compartir. Ustedes tienen la avant premier. Vamos, Del- ¿Cómo estamos con Sí. todas esas cosas? Me gusta, Sí, estamos produciendo bastante. También le mando un abrazo a todos los chicos del observatorio, en especial a Federico y a Nico, que laburaron fuerte en esto. Pero bueno, principalmente Cristina habló sobre la inflación en su discurso, en su acto, y mencionó 4 causales, digamos, de la inflación. Uno, el principal para ella es el bimonetarismo, es decir, Sí. esta la coexistencia de dos monedas de curso legal que tendría nuestro país, una es el peso y otra son los dólares. Por otro lado, habló fuerte del endeudamiento en dólares de las empresas privadas durante el gobierno de Macri y también del endeudamiento estatal, lo cual condiciona mucho el devenir de la economía. Por otro lado, se refirió al déficit fiscal, haciendo alusión a que todos los países del Sí. G20 en los últimos 10 años en general están teniendo procesos de déficit fiscal fuertes. Entonces dice, bueno, el déficit no debería ser la causa principal de la inflación, como dicen muchos economistas, porque si fuera así, el G20 todos estaríamos explotados de inflación. Y en Claro. realidad acá el problema es Argentina. Que recordemos Y que el G20 son los 20 países más industrializados del mundo, ¿no? Exacto, los más importantes del mundo, entre los cuales estamos. Hay una parte de países desarrollados, un segmento de países desarrollados y otro de emergentes, entre los cuales estamos. Perfecto. Sin embargo, ella después dice como tercer causante de la inflación el fenómeno de la evasión fiscal. Dice que la Argentina, bueno, todos lo sabemos, ¿no? La Argentina tiene altos grados de informalidad laboral y de precariedad en las relaciones productivas. Esto también conlleva a un nivel altísimo de evasión fiscal. Ella en su discurso decía que éramos el tercer país Claro. en el top de evasión fiscal. Eso claramente está ligado con la idea del déficit y de la recaudación, ¿no? Porque si no existiera esos niveles de evasión fiscal, claramente el Estado Nacional no tendría el nivel de déficit que Claro. tiene. Totalmente. Entonces, tangencialmente tocó el tema del déficit, después se refirió al manejo de los planes sociales y Sí. bueno, ahí también hubo una otra polémica que... Sí, que abrió otra puerta, ¿no? Sí, Para sí. el debate. Sí, que de hecho hoy distintos referentes sociales y sindicales estuvieron como intercambiando por Sí. redes sociales y demás, posturas, enojos y demás. Pero bueno, volviendo al tema de la inflación, ella un poco habla del déficit y habla del tema de la evasión
fiscal como una de las causas principales. Nosotros desde esta columna venimos señalando algunas causas que para nosotros son las principales, que coinciden bastante con lo que decía Cristina. Nosotros venimos diciendo, bueno, que la emisión monetaria era un problema, porque, digamos, para financiar el déficit fiscal era un inconveniente, dado que se genera una cantidad de dinero, de pesos en el mercado, que no tiene una correlación con las reservas que tenemos en dólares, y entonces eso genera una pulsión para ver, por parte de los empresarios, de los sectores concentrados de la economía, para ver cómo utilizan, digamos, su posición en el mercado para, a través de la suba de precios, obtener más pesos y poder pasarlos a dólares. Entonces eso es uno de los factores. Cristina menciona el tema de la evasión, intenta, digamos, desligar la cuestión del déficit. Nosotros reforzamos esa idea de que el déficit, creemos que sí, en este momento particular del ciclo económico de nuestro país, por la situación estructural de la economía, tiene que ver con los causantes de la inflación. Nosotros también hablamos de la falta de divisas. Cristina se refiere al bimonetarismo, al endeudamiento compulsivo de empresas durante la época macrista, y también a una floja coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, la FIP, el Banco Central, a la hora de habilitar importaciones y demás. Nosotros coincidimos bastante ahí en el sentido de que la falta de divisas, la falta de dólares en la Argentina hoy es un factor de preocupación y genera, digamos, expectativas inflacionarias y de devaluación. Y por último, en algo que coincidimos con ella, que también es el cuarto factor que mencionó ella, y el tercero en nuestro análisis, es la concentración monopólica de los mercados, de los sectores estratégicos. Claramente, nosotros lo vemos como un vehículo para canalizar las presiones inflacionarias, las expectativas de devaluación y de inflación. ¿Por qué? Porque los empresarios monopólicos lo que tienen es un comportamiento de todos los costos, cuando aumentan, lo trasladan a los precios. Para mantener constante su margen de ganancia. Y es lo que vemos todos los días en las góndolas, en los precios, ¿no? O sea, lo pagamos los consumidores. Así, tal cual. Y nosotros... En la práctica también, capaz un poco tirado de los pelos, pero es bastante habitual, ¿no? No sé si solo en aquellos que tienen posición monopólica, pero capaz, como para llevárselo a la diaria a la gente, uno va a comprar algo a un comercio. El comercio tiene el cobro a través de Mercado Pago, y el costo financiero que debería absorber el negocio por tener ese servicio, te lo trasladan al producto. Viste que te dicen, si pagas con Mercado Pago, 10% más. Es un poco eso. Sí, en general hay una tendencia a trasladar a precios, sobre todo en bienes de primera necesidad. Es así porque hay una demanda que va a existir, o sea, la gente va a consumir pan, va a consumir leche, va a consumir carne, o va a intentar consumir carne. Justamente eso. Sí, va a consumir alimentos y ropa, que son justamente hoy por hoy los sectores que más aumentan. Claramente hay una pulsión por trasladar a precios todos los aumentos de costos. En el caso de los sectores concentrados de la economía, además intentan mantener un margen de ganancia que les permita acceder a una cantidad de dólares más o menos constante. Entonces, ahí está el bimonetarismo, ¿no? Tal cual. Y si el dólar, si los dólares paralelos empiezan a experimentar subidas, ellos van a subir sus precios justamente para que su ganancia le permita... un récord, ¿no? Una suba importante y también cerró. Sí, tal cual. El blue. Exacto, pero también esto está fogoneado por esto que venimos viendo, ¿no? El crecimiento de la inflación, y que también estos sectores intentan, digamos, trasladar sus ganancias al dólar, o por lo menos mantener una capacidad de compra de dólares constante. Entonces, en el diagnóstico coincidimos un montón con Cristina, de que el problema hoy, el factor que amenaza el crecimiento de la economía, el factor que amenaza la recuperación de los ingresos de los trabajadores, porque fíjense, en 2001 tuvimos un crecimiento grandioso. Sin embargo, eso no se pudo ver trasladado en un incremento de los salarios, por ejemplo. Entonces hoy lo que hace peligrar que este crecimiento se quede en manos de pocos y no se pueda trasladar al resto de la sociedad es justamente la inflación. En base a ese diagnóstico nosotros establecimos un plan de acción. Bien. Que se lo voy a compartir. Por favor. Bueno, a ver. Espero que el señor Alberto Fernández te esté escuchando. Agarre la lapicera y tome nota, por lo menos. Sí, después también le voy a pasar bien el nombre del observatorio, por lo que no se confunda. Que no invente algo otro. Economía o algo. Profundo, o algo peor. O algo así. Economía abierta. Sí, esperemos que no se confunda. Pero bueno, nosotros
consideramos que en la historia reciente el periodo de mayor estabilidad, crecimiento y mejora en las condiciones de vida de la población fue el periodo 2003-2012, donde la economía creció a niveles siderales por recuperación de la crisis del 2002. Hubo un tipo de cambio estable y a su vez eso coincidió con una inflación baja. Bien. Esto coincidió con un incremento en las reservas y coincidió con un periodo de superávit fiscal y por ende baja emisión. Nosotros consideramos que esos fueron los elementos que destacaron, al gobierno, al primer gobierno de Néstor Kirchner y al de Cristina, cuáles fueron los factores que impulsaron ese crecimiento de forma sostenida y que además permitieron mejorar los salarios, incorporar a millones de personas al mercado laboral formal. Entonces, creemos que replicar esas condiciones en la actualidad de nuestro país es la manera de lograr una senda de crecimiento estable y prolongada a lo largo del tiempo. Entonces, un escenario que nosotros vemos al que habría que llegar en el mediano plazo sería un escenario en donde el tipo de cambio esté estabilizado en un valor que sea competitivo con el saldo comercial externo y también que sea competitivo o razonable acorde a la demanda existente de dólares. Hoy tenemos que existe una brecha entre el dólar oficial y el CCL. Y nosotros nuestra propuesta es unificar el tipo de cambio en el mediano plazo para poder, ajustar las expectativas de los actores económicos y también que sea competitivo comercialmente. Bien. ¿Y qué tan probable ves que esto se pueda llevar a cabo, teniendo en cuenta, ¿no?, que, falta todavía, ¿no?, para las próximas elecciones, pero el tiempo cada vez se está acotando más, ¿no?, para que se puedan llegar a ver estos resultados? Sí, en el corto plazo hay una serie de propuestas. Al menos para este gobierno, ¿no? Sí, en el corto plazo hay una serie de propuestas que se tienen que llevar adelante para lograr las condiciones de estabilidad. Una es recuperar el superávit fiscal en periodo de crecimiento, intentar que los recursos que el Estado obtiene sean mayores al gasto. ¿Esto para qué? No es que somos fiscalistas nosotros que queremos... sino que nosotros consideramos que el Estado debe ser fuerte y para ser fuerte debe estar desendeudado. Tanto en pesos como en dólares. Totalmente. O sea, no debe depender del financiamiento externo ni en pesos ni en dólares y tampoco de la emisión, porque hoy la emisión nos está llevando a presiones sobre el tipo de cambio. Entonces eso vulnera la capacidad del Estado para hacer política y para tener fortaleza dentro de una economía como esta, concentrada, bimonetaria, etcétera. También lo que consideramos es que tiene que haber una regla de política monetaria en donde la gente que ahorra en pesos pueda tener un rendimiento positivo de sus ahorros. Absolutamente. Hoy lo que nos pasa, o en general lo que nos viene pasando, es que el rendimiento de las inversiones o del ahorro en pesos es inferior a la inflación. Entonces se pierde, la gente, está perdiendo el poder adquisitivo de sus ahorros. Y lo que también genera más presión sobre el tipo de cambio. Exactamente, se tira sobre el dólar porque sabe que a la corta o a la larga va a ganar. Claro. O sea, por ejemplo, ahora no va a perder no va a perder. Claro. Entonces, diseñar una regla de política monetaria en donde la tasa de interés sea mayor a la inflación es muy importante para poder, generar incentivos para que la gente y las empresas y los empresarios ahorren en pesos. Bien. Y por último, para hacer confluir el dólar CCL con el dólar oficial, la idea es que la tasa de devaluación sea mayor a la tasa de inflación, es decir, ir acercando el tipo de cambio a una posición de equilibrio para poder alinear expectativas en ese aspecto. Nosotros creemos que de esa manera se van a generar incentivos para que la gente ahorre en pesos, para que no se generen presiones sobre el tipo de cambio por emisión, porque el Estado estaría saneado, y sobre todo una confluencia en los tipos de cambio que permitirían, brindar estabilidad cambiaria, que era una de las condiciones del gobierno de Néstor y el primero de Cristina. Nosotros creemos que con esas tres patas el gobierno puede llegar a buen puerto en 2023. Obviamente también hay que regular la situación de la concentración económica, los monopolios hay que regularlo, claramente. O sea, eso se puede hacer por varias vías. Una es hacer aperturas selectivas cuando hayan abusos en los precios, aperturas selectivas comerciales para que los sectores concentrados compitan, o si no, haciendo una regulación de precios estricta para mantener alineados los precios relativos de la economía.
Eso depende, digamos, de la política que quiera llevar adelante el gobierno, pero claramente tiene que haber avanzar una en esa regulación. Ese es el rumbo, ¿no? Tiene que haber alguna política en ese sentido. Sí, que es un poco lo que pedía Cristina también, Sí. terminar con el festival de importaciones. Claro. ¿no? No, sí, claramente. Bueno, la verdad que clarísimo, para tenerlo seguir en cuenta y pensando, para sí. seguir pensando y para que Alberto también nos esté escuchando. Ojalá que tome nota. Sí, me parece capaz algo que un poco pasó desapercibido ante tanta cosa que dijo Cristina. Me parece central pensar que más allá de lo que diga o si estamos de acuerdo o no, el ejercicio que propone de decir, bueno, yo identifico estos problemas como problemas que atañen a nuestra realidad, ponerles nombre, tratar de hacerle un diagnóstico, tratar de darle una solución, que es un poco también lo que estamos tratando de hacer acá, invita a la gente a escuchar una postura, a tratar de reflexionar más allá de decir, bueno, che, yo no llego a fin de mes. Bueno, Pero el por qué. en definitiva, claro, o sea, a estar empapado en qué es lo que está pasando en nuestro país, qué es lo que está pasando en nuestra economía y que después no tengamos que caer en soluciones mágicas o que por lo menos podamos escucharlas, ¿no? Si yo tengo 1 hora y pico de explicación y después tengo a alguien que a los gritos dice, bueno, no, hay que devaluar, bueno, poder ver las diferencias, poder entender de qué se está hablando, en definitiva me parece que es un poco un gran ejercicio democrático de Total. también rendirle explicaciones a la gente, más allá, ¿no?, de esto, de las cuestiones ideológicas. Me parece que estaría buenísimo que otros actores tomen la posta en ese sentido, incluso de otros partidos, porque sería súper interesante. Enriquecedor, ¿no? Para sí, todos nosotros. sí, Total. poder escuchar y poder debatir y generar estos espacios para que todos podamos ir comprendiendo y hacer este ejercicio, ¿no? De decir que la economía no es solo para los economistas o para 2 o 3 iluminados, sino que es algo que realmente nos atraviesa a todos y que en definitiva no puede ser tan difícil de entender, ¿no? No debería, intentamos que no sea Claro. difícil. Bueno, por Pero suerte bueno. existen ustedes. Y otra cosa también que te quería preguntar, y por último, bueno, el fin de largo, ¿no? Ayer estuvimos hablando y parece ser otra herramienta, ¿no? Para darle motor, ¿no? A la economía argentina, donde Sí. se vio un levantamiento muy importante, ¿no? Sí, en vi estos datos últimos sobre días. la provincia de Buenos Aires, que fue el destino turístico elegido excelencia. por excelencia. Sí. Además, nuestro país tiene, en relación de derechos laborales o de días laborales efectivos, una relación bastante desigual con el resto del mundo. Claro. En general, en el resto del mundo hay bastantes más días de descanso que en nuestro país, así que la política de fin de largo sirve para Dato equilibrar un importante, poco Tiago. la... Sí, Mucha sí. gente tiende a pensar lo contrario. Sí. Hay uno Sí. en Twitter que ya lo cargan. Hay uno que vive en Canadá que Sí, siempre el de Canadá. sale. Claro, y ya lo tienen de Mal, punto. mal. Para la gente como el de Canadá. Sí, no. Por lo menos en sectores formales es los derechos, digamos, en relación a los días efectivos laborales Sí. Son muchos menos. Bueno, ni hablar en el mercado informal, donde Claro. no existe. Bueno, sí, No, sí, bueno, ahí ya nos vamos a... totalmente. Perfecto, bueno, completísimo, como siempre, Bueno. Kevin. Y antes, bueno, el viernes tiene una charla, ¿no? Desde Sí. el observatorio, así Vamos- invitamos a sí, todos los oyentes. Van a estar, va a ser en el aula 301 de la Facultad de Ciencias Económicas a las 4:30 de la tarde, así que les esperamos a todas y a todos. Bien, entrada libre y gratuita. Por ahora gratuita, sí. En algunos años capaz que... No, bueno, Sí, de a pero poco. no puedes sabe, llevar nunca el se sabe. cochito. Sí, Sí, sí. siempre es bien. Si no, que se metan también las redes de ustedes, ¿no? Open Ta- Economía, ahí también van a tener Ahí, toda la ahí información. están todas, toda la información. Bueno, Kevin, como siempre, un placer Gracias. que nos Gustazo. acompañes, vení más seguido. Esta Vamos a es tu casa, tratar. Sí. Sí. Dale, Total, vamos. entre Bostero y Y Millonario nos Millonarios, sí, entendemos, sí, no hay problema por eso. Bueno, ya pasaron 46 minutos de las 6 de la tarde y vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con toda la información.